Ahora sí, Pedro. Muy buena noche. Buenas. Sí, voy a Déjame, hacer, déjame colocar esto de manera que se vea bien sin yo tener que tocarlo. muy bien, voy a ir haciendo la introducción para esta noche. Hola, me siento muy contento por estar aquí con ustedes, conversando de este tema tan relevante en el día de hoy, como es lavado de activos en la República Dominicana, su impacto y la prevención. Por lo que en nuestro país cuenta con una base legal para estos fines, la cual se creó mediante la ley 155/17 promulgada el día 1 de junio del año 2017 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para los que no me conocen, soy licenciado Pedro Valdera, contador, auditor, y para esta noche nos acompaña el licenciado Inocencio Encarnación, quien es el fundador de Encarnación Consulting SRL, quien además es experto en la prevención de lavado de activos y auditor forense antifraude. Como nosotros, el licenciado Encarnación estará esta noche acompañándonos. Muy buena noche, licenciado. Buenas noches, Pedro. Para mí es un placer estar acompañándoles esta noche para tratar un tema tan importante y de tanta actualidad como lo es la prevención del lavado de activos. Buenas noches para todos y podemos iniciar este conversatorio que esperamos sea de provecho para todos nosotros. Según dispone la ley número 155/17, se considera lavado de activos el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen y dan apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos presentados, señalado mediante una manera específica como lo revela esta ley. Coméntanos cuál es el impacto del lavado de activos en nuestro país. Oye, Pedro, primero debemos decir que es delito precedentes. Vamos a explicarle en forma llana de qué se trata el lavado de activos, no viéndolo solamente de la parte teórica de la ley, sino de manera práctica. Muy bien. El lavado de activos no es más que el dinero que una empresa o una persona física obtiene mediante la ejecución de los delitos precedentes. Y ese dinero es ilegal y tratan de darle apariencia legal a través de la colocación del mismo en una institución financiera. Pero lo primero que debemos explicar es qué son los delitos precedentes y cuáles son. Los delitos precedentes son aquellos con los cuales se obtiene el dinero que se puede utilizar para el lavado de activos. ¿Cuáles son esos delitos precedentes? Hay un listado largo en la ley y el primer delito precedente es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque es el que más dinero ilícito, eh, Vamos a decir el que que más puede. dinero ilícito genera. Entonces,
ese dinero ilícito que genera el narcotráfico, cuando las personas tratan de colocarlo en una institución financiera para darle apariencia lícita y que retornen al mercado, a ese procedimiento es que se le llama lavado de activos. Entonces, ¿en qué consiste la prevención? Consiste en evitar que ese dinero obtenido de actividades ilícitas o ilegales entren a las instituciones. En eso consiste básicamente la prevención. Pero como hablábamos de los delitos precedentes, es bueno indicar que aparte del lavado de activos, también son delitos precedentes, aparte del narcotráfico, podemos mencionar la extorsión, la estafa, el contrabando de todo tipo de mercancías, el secuestro, el soborno, la falsificación, hasta la evasión pues, ya está tipificada actualmente como delito precedente. Entonces, cualquier dinero proveniente de una de estas actividades es dinero ilícito, también se le conoce como dinero sucio. Y el acto de colocar ese dinero en una institución o en un sujeto obligado para darle la apariencia de ilícito es lo que lo convierte en dinero limpio. Muy bien. Podemos decir entonces que el precedente data previamente de una acción que el ente ejecutor ha venido realizando en actividades antes de llegar a lo que es nuestro país prácticamente o destino en el cual puede ser víctima. Este precedente, como bien lo acaba de explicar, se ve altamente, vamos a decir, involucrado actos penales que son ya fuera de nuestra sociedad, como bien conocimos, a nivel ético o morales. El lavado de activos, también como actividad ilícita, ha ido penetrando en todos los mercados financieros, tratando de hacer infraestructura, inversiones, así como también otro tipo de desarrollo dentro de las actividades comerciales. Esas actividades también son muy reguladas en nuestro país por la Superintendencia de Bancos. ¿Nos puede comentar un poco cuáles son los controles existentes en el momento? Fíjate una cosa, Pedro, es importante indicar que el lavado de activos no necesariamente se genera por actividades internacionales. La mayor parte se genera en el mercado local. ¿Por qué? Porque los delitos precedentes que dan la base al dinero que se va a utilizar en el lavado de activos regularmente se obtienen aquí. Tú ves, entonces es importante indicar eso y tiene un gran impacto en la economía. Mucha gente se pregunta por qué el lavado de activos es negativo. Bueno, es negativo primero porque fomenta el narcotráfico, por ser el principal delito precedente que genera el lavado de activos. Segundo, al fomentar el narcotráfico, también aumenta el consumo de drogas en los consumidores, porque van a tener más oferta en el mercado. Y eso va a generar un dinero que puede insertarse en el mercado a generar negocios
que le van a hacer competencia a negocios legales que tienen fondos, que actúan con fondos legítimos, entonces eso crea una competencia desleal en el mercado, porque no es lo mismo una compañía operando con costos fijos, pagando intereses bancarios y todo eso, con una nómina alta, que una compañía que obtiene sus fondos del narcotráfico o de alguna otra actividad ilegal, entonces puede ofertar productos y servicios a precios más bajos, y eso es lo que crea la competencia desleal, y esa es una de las consecuencias del lavado de activos. Sí, decimos que no es un bien que nos favorece, más bien es un delito, por eso es penalizado, porque la Sí, competencia desleal hace a la vez precio más encarecido por haber comprado a un precio y haber iniciado fondos de manera ilícita, provoca que las mercancías se devalúen porque el narcotráfico, vamos a decirlo así, estaría subsidiando. Entonces eso provoca que el que está trabajando de manera honesta se vea un poquito más forzoso va, para competir va en su forzado. mercado, porque Entonces, mayormente también incurre a la falta de pago de impuestos. exacto. Entonces, Pedro, también es importante en este caso explicarle a la gente de dónde viene el término lavado de activos, porque es algo que se menciona mucho y la gente, ok, ya le dijimos qué es el lavado de activos. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo se origina? Ese, el origen del término lavado de activos data desde los años 20 y surge en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? En el 1917, en Estados Unidos se dictó la ley seca. La ley seca era una prohibición de consumir, de transportar y de vender bebidas alcohólicas. Eso originó que se formaran bandas de mafiosos que se dedicaban al, al Al ¿cómo comercio, es este tema? Al comercio ilícito de esas bebidas, lo cual generaba mucho dinero. Pero al tiempo que ellos se dedicaban al contrabando de bebidas alcohólicas, también cometían otros delitos como secuestro, extorsión, robos, asaltos, y esas mafias acumulaban gran cantidad de dinero. Como no tenían la forma de ello transparentar ese dinero, se dedicaron en el 1920 a la compra de lavanderías en los Estados Unidos. Entonces, el dinero que ellos obtenían producto de sus delitos lo mezclaban y lo mandaban a depositar con el dinero que generaban las lavanderías. Y por eso los inspectores del IRS, o sea, el impuesto sobre la renta de la Estados renta. Unidos, comenzaron a darle seguimiento al ver el gran flujo de dinero que provenía de las lavanderías. Entonces comenzaron a decir, se está lavando dinero. Y a partir de ahí surgió el término lavado de activos. Ese realmente es el origen. Sí, para el año 2002, en nuestro país existió ya lo que es la ley 7202, que conocíamos anteriormente como lavado de activos
provenientes del tráfico ilícito de drogas. Esta ley del 2002 fue la que fue derogada ya en el año 2017 con la 155-17, en la cual ya fue producto de un estudio y causas que habían venido ya afectando acorde a la necesidad y desarrollo de la sociedad, porque cada día más se iban incurriendo en actos que nosotros como pueblo, como nación, veíamos nuevos. Eso nos había ido reflejando una actividad que debía de ser reestructurada y reformulada nuestra ley para poder incluir esos términos que al inicio nos había comunicado de que el lavado de activos no solamente incurría en dinero líquido, sino actos de fraude, de estafa, así como alteraciones de firma. Cuéntanos cuáles controles se pueden detectar o mecanismos una sociedad actual podría aplicar para combatir un poco o regular o controlar y evitar que miembros de nuestra sociedad se vean afectados. Ahí esa pregunta es amplia y tenemos que verla en dos partes. Primero, explicar el tema de la ley 7202 y su diferencia con la ley que la modificó, que es la 155-17. Fíjate, cuando salió la ley 7202, éramos nosotros auditores de banco en las firmas que trabajábamos y nos vimos en la obligación de aplicar políticas, procedimientos de auditoría para asegurarnos de que los bancos estaban cumpliendo con esa ley. Sí. Pues básicamente en el 2002 surge esta ley. ¿Qué decía la ley 7202? Que había un delito precedente, que era el narcotráfico. Era el único delito que la ley tipificaba como delito precedente. El único dinero que se consideraba lavado de activos, que se podía usar para lavado de activos, era el que provenía del narcotráfico. Y había un solo sujeto obligado, que eran los bancos, las instituciones financieras. O sea, los únicos que mediante esa ley estaban obligados a aplicar políticas y procedimientos para evitar el lavado de activos eran los bancos. Ya tú ves, un delito precedente y un sujeto obligado. ¿Qué pasa? La ley 155-17 viene y amplía el abanico. Hay en esta ley alrededor de 40 delitos precedentes, de los cuales ya hemos mencionado algunos, y sujetos obligados, que en la 7202 nada más eran los bancos, ahora hay más de 30 sujetos obligados. Pero tenemos que explicar qué son los sujetos obligados. Los sujetos obligados son aquellos que tienen la obligación de aplicar un sistema de prevención y políticas y procedimientos para evitar que esas instituciones sean utilizadas para el lavado de activos. Entonces, la ley 155-17, a diferencia de la 7202, definió los sujetos obligados en dos categorías: los financieros y los no financieros. Dentro de los sujetos obligados no financieros están las instituciones financieras, que son los bancos comerciales, los bancos de ahorros y créditos, los agentes de cambio, las asociaciones de ahorros y préstamos. También están las cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de seguro,
las compañías de valores, de bolsas de valores, eh, y el Banco Central, los casinos y bancas de apuestas. O sea, todos esos están en ese renglón. Aparte de eso, tenemos entonces lo que son los sujetos obligados no financieros. En ese grupo tenemos una gran cantidad de compañías, de tipos de compañías, como son las siguientes. Te voy a mostrar, porque es un listadito un poco extenso. Dentro de los sujetos obligados no financieros, podemos mencionar las empresas constructoras, las empresas de factoraje, los agentes inmobiliarios, los comerciantes de metales preciosos, joyas y todo eso, los dealers, hasta las compraventas se consideran sujetos obligados no financieros. Entonces, como te decía, están los dos grupos, sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. ¿Qué hacer para evitar el tráfico, el, el que utilicen esas instituciones para el lavado de activos? Bueno, la ley les indica a ellos, a cada tipo de institución, ¿qué deben hacer en ese caso? Que es establecer un sistema de prevención, establecer políticas y procedimientos, tener código de ética. Muchos de ellos tienen, la mayoría deben tener un oficial de cumplimiento que le dé seguimiento a esas políticas y procedimientos, y también en algunos casos un comité de cumplimiento en prevención de lavado de activos. Esas son parte de las actividades que tienen que realizar los sujetos obligados para evitar que sus instituciones sean utilizadas para esos fines. Y otra cosa, también tienen que reportar a la unidad de análisis financieros, que se conoce con la sigla de UAF, todas las transacciones en efectivo que superen el valor de los $15,000 o su equivalente en pesos. E igualmente tienen que reportar a la unidad de análisis financiero lo que son las transacciones sospechosas, que la ley la define como transacciones inusuales, que no sean comunes, que realicen sus clientes y que puedan estar relacionadas con algún delito precedente. O sea, que lo que podemos ver que no es tan fácil regular y controlar todos esos sectores, tanto financiero como no financiero, y el fuerte trabajo que tiene el Estado para regular y poder combatir ese flagelo de tantas actividades ilícitas que se pueden dar, ya sea a nivel interna como con financiamiento externo. Inocencio, cuéntanos de algún tipo de novedad de lavado que se menciona que han sido objeto en nuestro país, alguna entidad, por ejemplo. Bueno, Pedro, tú sabes que eso es un poco delicado, porque para tú poder mencionar instituciones o entidades, primero deben haber sido previamente condenados y que tengan una sentencia definitiva de un juez. Y eso es un poco delicado, estar mencionando nombres de instituciones,
porque pueden comprometer legalmente a uno. Por eso, mejor podemos soslayar esa parte. Y con lo que tú decías ahorita de que el Estado ha asumido un gran compromiso con el tema de la prevención del lavado de activos, es tan así que mediante la misma ley se crearon lo que son los organismos reguladores para los diferentes sectores, porque tú sabes, como hay tantos tipos de compañía, entonces el Estado creó lo que son los organismos reguladores para los diferentes sectores. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos es el organismo regulador que se encarga de velar porque se cumplan todo lo relativo al lavado de activos en las instituciones financieras. Pero en este también podemos mencionar el IDECOP como organismo regulador de las cooperativas. También tenemos a la Superintendencia de Seguros como organismo regulador de todas las empresas del sector seguro. La Superintendencia de Valores para las empresas de valor. El Ministerio de Hacienda para todo lo que tiene que ver con casinos, banca de apuestas y juegos de azar, y así por el estilo. Entonces, cada uno de esos organismos reguladores ha emitido su propia normativa acorde a las actividades que se realizan en su sector. Tú ves, como son sectores especializados con actividades diferentes, cada organismo regulador tiró su normativa, por lo cual los sujetos obligados tienen que cumplir no solo con la ley, sino con las normativas emitidas por su organismo regulador. Pero hay uno que es el organismo regulador más amplio, que es la DGI. Hay gente que no lo sabe. La DGI es el organismo regulador de todas las entidades que son sujetos obligados no financieros, que son la mayoría. E incluso ahora, en el mes de enero, salió una normativa nueva, que es la 03-22 de la DGI, de la Dirección General de Impuestos Internos, donde esta traza las pautas para lo que son los auditores internos de cumplimiento en prevención de lavado de activos y las auditorías externas de cumplimiento en prevención de lavado de activos. A partir del 22 de enero, todo lo que tenga que ver con auditoría de cumplimiento en prevención de lavado de activos tiene que regirse por esa normativa, que es la normativa 03-22. Sí, como nos comentaba anteriormente, basado a la ley 7202, mayormente ocurría que cuando una persona iba a hacer un depósito bancario y superaba el monto de $10,000 o equivalente en pesos, era de carácter obligatorio en las instituciones financieras llenar una declaración de la procedencia del dinero. Actualmente ese monto de los $10,000 prevalece o ha sido cambiado. Ese monto fue elevado a 15,000. En la ley 7202 eran $10,000. A partir de la puesta en vigencia de la ley 155-17, ahora son 15,000. Y se sigue llenando
el mismo reporte que el que yo te mencionaba ahorita, que es el reporte de transacciones en efectivo. Cuando una persona realiza en una institución financiera una transacción que supera el umbral de los $15,000, entonces se le llena el RTE, el reporte de transacciones en efectivo. Esos reportes las instituciones lo preparan durante todo el mes y en los primeros 10 días del mes siguiente lo envían a la unidad de análisis financiero. Y algunos también lo envían a su organismo regulador, como es el caso de los bancos, que también tienen que enviarlos a la superintendencia de bancos. Los bancos y las demás instituciones financieras, como son los agentes de cambio, las asociaciones de ahorros y préstamos y los bancos de ahorro y crédito. En el caso de las remesadoras que mayormente envían y reciben remesas desde el exterior, el tope que una persona anualmente puede recibir o aceptar es uno de los controles que mayormente se aplican. Esas son regulados porque también en Estados Unidos, para poder hacer un envío en términos económico en efectivo, es también considerado. ¿No puede comentar un poco sobre eso? Sí, eso, como tú dices, ya viene regulado desde los Estados Unidos por el tope que allá le tienen. Entonces, aquí también se regula. Si la entrega se realiza a través de los bancos, pues el tope ya lo mencionamos. Y también es el mismo monto si se realiza a través de una remesadora. Lo único que las remesadoras no se consideran sujetos obligados no financieros, sino no financieros. Y por eso son reguladas por la DGI. Okay, okay. También consideramos que para los fines de esta ley, el financiamiento de terrorismo y actividades, mayormente de financiamiento tanto de subvención local, internacional, algún tipo de transferencia de dinero, estafa, como se puede ver los fraudes de tarjetas que comúnmente han venido después de la pandemia. ¿Cómo podemos cuestionar y, vamos a decir, relacionar con este tipo de nueva ley 155-17 aplicado al lavado de activos a esas personas que incurren en actos de fraude? Bueno, esos fraudes se consideran delitos precedentes, por lo cual están penalizados también en la ley de lavado de activos, pero no necesariamente eso está relacionado con el financiamiento al terrorismo. El financiamiento al terrorismo ya es algo más amplio. Gracias a Dios, para este lado del hemisferio no se realiza tanto esa actividad como en otros países del Medio Oriente y esos sitios, pero aquí la ley establece procedimientos similares para evitar el lavado de activos y para evitar el financiamiento del terrorismo. Lo único que por nuestro país ser de bajo riesgo en materia de financiamiento al terrorismo, se le da más importancia al tema de la prevención del lavado de activos, porque lo de financiamiento al terrorismo no es tan común, pero igual las instituciones están obligadas a tener políticas y procedimientos para evitar
actividades para evitar ser utilizadas para el lavado de activos y para evitar ser utilizadas como medio de financiamiento del terrorismo. Nos gustaría conocer cómo se puede contactar con esta persona tan noble, tan dispuesta y que tiene un amplio conocimiento de lo que es este tema que es tan controversial y que hoy en día está tomando un auge y que debemos de ir enfrentando. Cuéntanos cuáles son los servicios que ofrece tanto a nivel financiero o no financiero para las instituciones. Mira, en nuestra oficina de Encarnación Consulting, en la cual nos pueden localizar en los teléfonos 809-333 pal de 350, 6350 o a mi celular que es el 829-918-2524. Nosotros damos todos los servicios relacionados con la prevención de lavado de activos, que se clasifican principalmente en tres, que son la preparación de los manuales de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos, lo cual incluye las matrices de riesgos, los formularios, las políticas de conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su empleado, todo el conglomerado. Pero también hacemos las auditorías de cumplimiento en prevención de lavado de activos. Igualmente damos el servicio de capacitación. Tenemos capacitaciones que la damos in situ, o sea, vamos a las diferentes empresas porque esta ley tiene algo muy bueno y es que obliga a las compañías a que capaciten a su personal, a sus asociados y hasta a los clientes en cuanto a la prevención de lavado de activos. Entonces, nosotros por eso también damos el servicio de capacitación. Bueno, como ya sabrá, todo inicio tiene un final. Quiero dar las gracias a todos aquellos que nos acompañan, en especial a nuestro invitado, Inocencio Encarnación, quien en el día de hoy nos has deleitado con este banquete de conocimiento en materia de prevención, de lavado y detención de activos. Como ya saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales, ya sea Facebook e Instagram, para cualquier tipo de información, consultas, asesorías, así como también ayuda a nivel de estos temas que cada día debemos de enfrentar y prevenir para ser un poquito más competitivo y poder proceder acorde a lo que establecen las leyes y normativa vigente. Pasen todos. Esa es una realidad, Pedro. Para mí ha sido un gran placer haber compartido estos minutos con ustedes y yo me reitero a tu orden para cualquier tema que tú quieras que tratemos en otro momento. Vamos a ver si posteriormente hacemos otro live para que hablemos un poquito de la auditoría forense antifraude. Ok, entonces podemos dejar para una próxima entrevista el tema, sí, la sí. auditoría forense antifraude. Un tema muy interesante.
Ok, entonces nada, es como todos sabrán, es un tema que esperamos que sea también de grato eh, conocimiento, al igual que este que gracias a usted nos ha brindado. Pasen todos feliz y muy buena noche. Gracias. Buenas noches, Pedro, y un placer y hasta la vista. Hasta la próxima. Gracias igual. Gracias. Bye.